buscas. Para ti, mujer virtuosa, ahora llega Tacones Altos. Sanidad emocional para un avivamiento espiritual con la pastora, psicóloga y conferencista, la doctora Mari Carmen Laureano. Solo para ti, mujer. Tacones Altos. Y la recibimos con un fuerte aplauso, nuestra amiga. Oye, ella siempre que llega en momentos como históricos. Sí, es verdad. Fíjate que el día... Le ha tocado. Le ha tocado. No me pregunten por qué, pero hoy todo el mundo estaba en la espera de la gran noticia a la doctora Mari Carmen. Mari Carmen, ¿qué va a pasar hoy? ¿Nos puedes adelantar? No queremos más sorpresa. No queremos más sorpresa. Bueno, la gente reaccionó muchísimo, ¿verdad? El segmento pasado lo han estado compartiendo con diferentes personas porque pues en gran medida se discutía lo que era la noticia del momento, pero también diseñamos un plan de qué era lo que la gente tenía que hacer, ¿verdad? En las próximas elecciones, cómo prepararse mejor, qué era lo que tenía que hacer el pueblo. Entonces eso ha servido como de medicina y las personas han estado, ¿verdad? Compartiéndolo. Y yo tengo que decirles que entre los elogios que recibí, uno por un buen querido compañero nuestro, una persona me escribió, no sabíamos que teníamos una MacDiel por la tarde. Mira, y lo acabamos de descubrir con la alta crítica, ¿verdad? Acerca del proceso político en Puerto Rico. Así y déjeme decirle una cosa, a esta hora, la pasada semana, estábamos a la expectativa de la renuncia, que finalmente se dio casi a la medianoche, y hace 3 minutos, mira cómo son las cosas, la pasada semana era Ricky Rosselló gobernador, renuncia un poquito después, y a esta hora, ahora mismo, hace 3 minutos, acaba de juramentar como secretario de Estado y posible próximo gobernador, Pedro Pierluisi. Qué rápido pasan las cosas, ¿verdad? Y están pasando precisamente en este momento, ¿verdad? De tacones altos. Entonces, en gran medida es poder identificar aquellas cosas que debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué sería ese siguiente paso que deberíamos hacer? Porque si queremos brindar medicina a las personas, necesariamente tenemos que guiarles un poquito, ¿verdad? Y es la manera nuestra de contribuir, de sanar al pueblo, de trabajar lo que podría ser la incertidumbre en medio de tiempos tan cambiantes como los que estamos viviendo. Y yo tengo una herramienta, todo psicólogo y consejero tiene esa herramienta, se llama la conceptualización. Y obviamente, ¿verdad? Muchos estudiantes, cuando yo les enseño consejería psicológica a nivel graduado, o estudiantes de la universidad, ¿verdad? Teológica, que escuchan precisamente este concepto, a veces tienen un poco de temor porque es una herramienta que requiere que el consejero refine, porque es precisamente el trabajo que va a hacer con las personas cuando vienen con algún problema. Y tienen algunas secciones, entonces se enseña como materia, ¿verdad? Como parte de este currículo, para que ellos logren dominarla y cuando ya estén en la práctica puedan entonces realizar ese trabajo. Y obviamente me gustaría muchísimo tomar una porción de la escritura que se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 4 al 7, es una historia muy interesante que más o menos, aunque esta es mucho más grave de lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Pero más o menos nos puede diseñar pasos que nosotros pudiésemos estar dando para ir trabajando lo que es a nivel personal, la crisis que está viviendo el país, que siempre nos impacta, obviamente, a cada uno de nosotros, y como tú decías en la sección pasada, pues también a las familias y a los niños. Entonces, fíjense que esta es una historia muy interesante. Dice que es de una mujer necesitada, y esta mujer estaba casada con un profeta, y ella le dijo a Eliseo la siguiente palabra: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado, y ahora el hombre, ¿verdad?, viene a pedir el pago y se va a llevar a mis 2 hijos como esclavos. Entonces, si se da cuenta, es una situación extrema, muy, muy difícil, ¿verdad? Donde precisamente se está viviendo en el país una gran crisis. No solamente la hambruna por la falta de lluvia, sino también porque en muchas de estos periodos de historia se situaban las ciudades, ¿verdad? Los enemigos venían, situaban esas ciudades y enclaustraban la población dentro de las murallas. Entonces no había lo que era la transportación, ¿verdad?, de alimentos y recursos que la gente necesitaba para vivir. Entonces las personas morían, irremisiblemente morían dentro de esas murallas. Entonces fíjense que es una saga de historias, ¿verdad?, de pobreza extrema, de cómo impacta significativamente esta población.
Y esta mujer le trae a Eliseo precisamente una situación muy particular. Y ese es el primer paso para inventariar lo que serían precisamente nuestros recursos para enfrentar la crisis. Es poder definir bien el problema. Mis estudiantes saben que eso se llama la queja principal, ¿verdad? Okay. Cuando tú vienes y le dices al psicólogo, esto es lo que me está sucediendo. Esa primera frase es poder identificar el problema que te está afectando y cuánto impacta tu vida ese problema. Fíjense que esta mujer en particular está viviendo una crisis extrema porque está a punto de perder a sus 2 hijos. El prestamista viene a tomarlos como esclavos en pago del préstamo, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo asimilamos a nuestra situación, estamos viviendo una crisis económica, sociomoral que nos impacta significativamente. Muchos de nosotros se ha afectado a las familias en el sentido, ¿verdad?, de los recursos que se tiene. Mucha gente ha perdido trabajo, algunos han perdido sus casas, algunos han tenido que emigrar para buscar oportunidades. O sea, eso ha impactado significativamente la vida de las familias en Puerto Rico. Y lo primero que la gente debería hacer es describir con claridad, esto es lo que me está pasando a mí como persona y a nosotros como familia. Ese es el primer paso para inventariar realmente los recursos que he perdido y que necesariamente tengo que recuperar. Y fíjense que para inventariar esos recursos hay que enfrentar esa crisis conociendo la amplitud del problema. ¿Cuánto esto me está afectando a mí, me está afectando a mis hijos? Y esa parte, ¿verdad?, de la conceptualización se llama el historial relevante. Es añadir algunos datos importantes que pueden darme luz sobre qué nivel de dificultad es ese problema en mi vida. Y obviamente esta es una mujer viuda y fíjense que ella trae la situación a Eliseo porque resulta que su esposo es hijo de profeta. Hijo de profeta eran precisamente escuelas de estudiantes, ¿verdad? Personas que se dedicaban a la profecía, pero estaban bajo el cuidado y la enseñanza de un profeta. Elías tenía su escuela, Eliseo tenía su escuela, los profetas principales tenían sus hijos espirituales, los que profetizaban. Muchas veces estos hombres, por estar rindiendo el servicio, entonces sus deudas se acumulaban por mucho tiempo. Y este hombre probablemente no esperaba morir en una época donde las enfermedades eran muchísimas, ¿verdad? La gente, el nivel de vida era bien bajo, ¿no? Entonces, este hombre pierde su vida precisamente en un periodo de tiempo muy temprano, no logra realmente cubrir esa deuda y su familia, su esposa y sus 2 hijos pequeños se quedan con esa deuda, ¿verdad? Así que ellos no pueden asumir esa deuda porque ciertamente es una pobreza extrema. Entonces es cuando ella le hace este reclamo a Eliseo, ¿verdad? Oye, y fíjate que esa primera expresión, Lourdes, de, oye, mi esposo era profeta y estaba al servicio del Señor y resulta que murió. Y entonces ha quedado una deuda. Es como decir, pues por el estar con ustedes ha venido esta situación, ¿no? Ahí, exactamente. Y fíjense que esas deudas son extremadamente altas, pero no solamente eso, ¿verdad? O sea, los intereses eran elevados en periodos donde había gran pobreza, ¿verdad? Sino que también el hecho de que las mujeres no tenían ocupación, no trabajaban fuera, así que quedaban ahí a la merced de familiares que pudiesen acogerlas o de la comunidad que pudiese realmente tener misericordia de ellas y atenderlas. Y fíjense que quedaba entonces cuando los hijos estaban en la casa, como es el caso de esta mujer, tenía esos 2 hijos que podían atenderla, ¿verdad? Paréntesis, dentro de la historia existían estas comunidades de ayuda social, porque siempre hablan como de una manera muy general, pero como que uno no conoce y fulano de tal o mengano de tal, ¿sabes? Que tenían en esta comunidad ayuda al necesitado, eso no existía. En realidad estaban a expensas de lo que el rey pudiese decidir hacer para ayudar a la población, pero sabemos que precisamente en esta época donde estos reyes eran muy ambiciosos, lo que querían era explotar al pueblo, exactamente. Entonces, estas personas vivían a expensas de que los hijos, primordialmente las mujeres, los hijos las cubriesen. Y obviamente ellos podían hacer trabajo en la casa, ¿verdad? Para vender algún alimento, podían también salir fuera y trabajar, pero las mujeres dependían absolutamente de los varones. Estas chicas todo el tiempo en esa espera de que hablarían. ¿Cómo sería eso? Porque ahora nosotros no nos podemos imaginar. Fíjate que en nuestro país, a menos que tú te sientas al lado de una persona que te diga, mira, mi familia literalmente se fragmentó. Mi esposo tuvo que irse afuera
a ganar dinero, a buscar un empleo. Yo me quedé aquí con los nenes para que no perdieran la escuela. Eso en una iglesia y yo te aseguro a ti que al instante, ¿quién puede esto? Y la iglesia va a ser pero eso no era así antes. Eso no era así antes. Entonces la situación de esta mujer era verdaderamente apremiante, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo parte de la conceptualización es descubrir un modelo teórico o descubrir una teoría que nos ayude a analizar el problema para poderlo explicar, desmenuzarlo y poder sacar lo que son las alternativas. En el caso particularmente de esta mujer, ella ya había dado todo lo que tenía en la casa, aparentemente para pagar los intereses, porque no pudo satisfacer el préstamo, el pago no lo pudo satisfacer. Así que ella fue desprendiéndose de todo lo que quedaba en la casa y tal era su desesperación que vino y le hizo el reclamo, ¿verdad?, a Elías. Y él plantea lo que es la solución, ¿verdad? Y si te das cuenta, cada familia en Puerto Rico debería inventar y decir, este problema económico nos ha impactado de esta manera y este ha sido la influencia que ha tenido ese problema. Cómo nos ha afectado, qué hemos perdido, qué necesitamos recuperar, cómo hacer para recuperar eso, cómo atender las necesidades no solamente físicas, sino también psicológicas y emocionales, porque fíjense que cuando una familia se fragmenta, la mitad se va a los Estados Unidos, la otra se queda aquí. Eso es un impacto psicológico muy fuerte en las familias en Puerto Rico y poder analizar eso a detalle, ¿verdad? Porque fíjate que todos nosotros como padres y madres lo que hacemos es que salimos afuera y nos esforzamos y ese ejercicio constante de esfuerzo no nos permite sosegarnos, sentarnos y analizar cuánto esto me está impactando a mí. A veces pensamos que los hijos no se dan cuenta, pero los hijos saben todo, ¿verdad? Saben nuestros cambios de ánimo, saben si estamos tristes, saben si estamos preocupados, si estamos ansiosos. Pensamos que los nenes están jugando, los nenes están en la escuela, no se dan cuenta. Pero ciertamente tener, como dijimos, ¿verdad?, en el segmento pasado, tener conversaciones con nuestros hijos que ellos puedan ventilar y decir cuánto este problema les ha impactado. Así que ese análisis de ese caso a detalle en particular es bueno poderlo decir. Luego viene lo que es el plan de tratamiento y casi siempre el consejero lo que hace es que lo establece. Y aquí Elías establece precisamente ese plan de tratamiento con la mujer cuando le dice, ¿cómo yo puedo ayudarte? Le dice él, ¿en qué yo puedo ayudarte, verdad? Y entonces le dice, dime qué tienes en casa. Fíjate que él le plantea una solución desde lo que ella tiene en su hogar, no necesariamente desde lo que él puede hacer milagrosamente. Y sabemos que precisamente el profeta podía hacerlo. Decir, te voy a facilitar, vas a ir a tal lugar, vas a comunicarte con fulano. No. ¿Qué tienes? O hacer precisamente el milagro él, también. Porque ciertamente, ¿verdad?, estos profetas, tanto Elías como Eliseo, hicieron milagros sumamente portentosos. Pero él le dice, ¿qué tienes en casa? Dime. O sea, la invita a inventariar lo que tiene, lo que ha perdido, cómo puede recuperar eso. Y yo creo que ese es el primer paso en Puerto Rico. ¿Qué tengo en mi hogar? ¿Qué tengo en mi casa? Que yo puedo, ¿verdad?, ciertamente con esto evolucionar, como decía mi mamá, o realmente hacer, ¿verdad?, ponerlo a correr para que crezca ciertamente y produzca. Y yo muchas veces le digo a las personas cuando me dicen, esta crisis me tiene devastado, y yo le digo, pero no te has deshecho. Exacto. Fíjate que no te has desintegrado, conservas lo más importante de tu vida, tu más importante recurso, que es tu persona. Así que yo le invito a la gente a que extienda la mano y le digo, ¿y qué tienes en tu mano? Y esa pregunta es psicológicamente hablando, ¿verdad?, para empoderar a la persona, pero también hipotética, porque yo le estoy queriendo decir, ¿qué capacidades tienes tú? ¿Qué facultades tienes? ¿Qué dones hay en ti que tú puedes ponerlos a crecer de manera que tú puedas traer, ¿verdad?, ciertamente aquello que tu familia ha perdido? Y obviamente, ¿verdad?, las personas se ponen a pensar, pues, yo tengo esta capacidad, la podría usar de esta manera. Casualmente yo siempre había querido tener un negocio sobre esto y esto podría ser una muy buena oportunidad. Es poner a la gente a pensar cómo realmente, ¿verdad?, apoyarse unos y otros para entonces salir de esa crisis. Es bien interesante porque muchos países de Europa, incluyendo España, han logrado salir de sus crisis económicas cuando han hecho planes de colaboración
con los vecinos y los familiares. Mira qué cosa más interesante. O sea, solo yo no puedo, pero si yo me junto con mi vecino, con mi familiar, con mi amigo, ciertamente podríamos intentar hacer un negocio, intentar salir adelante uno y otro, unos poniendo unos elementos y otros poniendo los otros, ¿no? Entonces fíjate que ese cooperativismo entre unos y otros ha ayudado a que la gente recobre confianza en lo que es el proceso que cada uno está viviendo. Entonces, Eliseo le dice a la mujer, ¿qué tienes en casa? Ella dice, solamente me queda una jarra de aceite. Fíjate que era lógico que ella la conservara, porque el aceite se usaba para muchas cosas prácticas, desde alumbrar la casa, calentarse, cocinar, inclusive como ungüento medicinal en casos de una herida o una afección en la piel. Así que esta mujer quiso entregarlo todo y se quedó con aquello que necesitaba al momento para cubrir en parte las necesidades de sus hijos. Y entonces con esa jarra de aceite es que le dice, ve ahora. Y fíjate, esa expresión es maravillosa, Lourdes. O sea, es de acción, es de proacción, es una acción asertiva, es moverte. No le dijo cuando puedas o ve mañana. Sí, exacto. Y no es quedarse en la casa, no es llorar, no es seguir lamentándose qué mal me va, cuántas cosas he perdido. Ese periodo de tiempo tiene su espacio y es bien importante que lo tengamos, poder ventilar aquellas cosas que hemos perdido, pero que no nos quedemos mucho tiempo en eso, porque se nos va precisamente este espacio de tiempo tan importante para volver, ¿verdad?, a hilvanar lo que necesitamos para nuestras familias. Y él le dice, ve y dile a tus vecinos, y ahí viene, ¿verdad?, lo que es la cooperación unos con otros. Dile a tus vecinas que te presten otras jarras de aceite. Y obviamente van a estar vacías porque todo el mundo, ¿verdad?, ahí estaba precisamente en una gran necesidad económica, así que nadie tenía aceite, ya tenía un poquito, entonces le dice, ve y consigue. Y es maravilloso, Lourdes, mira lo que le dice, ve y consigue no pocas. O sea, fíjate cómo desde lo que es para esta mujer, lo poco, ¿verdad?, porque ella se ve disminuida por la prueba, pero el consejero, como es el caso de Eliseo, que está afuera, ve el potencial en esta mujer, porque sí había potencial, Fernán. Fíjate, es una mujer que se atreve, tiene valor y le reclama al profeta. Para eso se requería valor. Es una mujer inteligente porque va y de manera concisa y práctica le dice, mi problema es este. Y es una mujer que ya había tratado de administrar su casa, dando todo para no perder a sus hijos, así que los quiere conservar. Y a la misma vez no solamente no fraccionar su familia, sino conservar precisamente aquello que es su sustento, porque sus hijos garantizaban que ya en la edad adulta tardía ella pudiese tener a alguien que la sustentaba. Así que en gran medida ella tenía que luchar porque sus hijos no se fuesen. Entonces ella garantiza la seguridad de sus hijos, tratando, ¿verdad?, de remediar con lo más rápido, dar las cosas a los prestamistas. Pero ciertamente conservó entonces esto, que es desde lo que parte precisamente Eliseo para hacer esta obra. Dice, consigue no pocas, o sea, lo ve con el potencial que ella tiene y no con un límite. Ve a tus vecinos, búscame las vasijas, pide vasijas vacías, no pocas, le aclara. Exactamente, porque él quería que de aquello que era inicialmente una jarra, ella formase un gran negocio. Y fíjense cómo ver el potencial en una persona que, verdad, ciertamente a sí misma no lo ve. Así que en gran medida en Puerto Rico es mirar qué proyecto yo puedo desarrollar para mantener mi hogar, cómo yo puedo también utilizar, ¿verdad?, esa herramienta de la colaboración y ciertamente mirar con potencial la obra que Dios puede hacer. Lo último que nosotros, ¿verdad?, establecemos ciertamente en una conceptualización es la prognosis. Y yo viendo que Puerto Rico ha conseguido tantas cosas tan poderosas en tan poco tiempo, una gran marcha que movió ciertamente, hizo un cambio dramático en el gobierno. Hemos sido valientes, nos hemos esforzado, tenemos un potencial como pueblo. Queremos ciertamente nosotros probar el cambio, la transformación. Queremos reestructurar el gobierno y reestructurar nuestros estilos de vida, sirviendo al Señor y honrándolo como el Señor de nuestras vidas. Yo veo una prognosis en Puerto Rico de un 90%. Yo creo que este país puede levantarse ciertamente con todo lo que nosotros tenemos. Así que, ¿qué tienes en casa? Es la primera pregunta que tienes que hacerte para hacer un inventario. Ella es la doctora Mari Carmen Laureano. La escuchas por aquí todos los miércoles
a las 5:30 de la tarde, donde la gente se comunica contigo. Bueno, puede comunicarse al 787-477-5521, pero también me consigue personalmente en el gran Congreso de Tacones Altos el sábado 7 de septiembre del 2019 a la 1 de la tarde en la Iglesia de Dios Emanuel frente al Centro Comercial Los Colobos en Carolina. Y obviamente, ¿verdad? Vamos a estar acompañados allí de la cantante y salmista Mariela Torres. Este evento es completamente gratis, así que si quiere pasar y saludarnos y a la misma vez hacer un gran clamor que queremos hacer las mujeres en ese día. 787-477-5521. Muchas gracias a todos y recuerden darle like a el fanpage de Mari Carmen Laureano. Tremenda Mari Carmen Laureano, otro gran recurso de cerrando el día en Nueva Vida 97.7. Gracias, doctora. Las 5